Buenas noches a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica. Qué bendición poder estar juntos a esta hora de la noche, cuando son las 9 de la noche, ¿verdad? En Lima, Perú. Y no sé qué hora es en su país en este momento, pero estamos conectados con el reino a esta hora, hablando las bendiciones del Eterno, declarando las grandezas del Eterno, profetizando las cosas grandes del Eterno. Estamos felices por este tiempo lindo. Qué bonito compartir con ustedes a esta hora. ¿Cómo están ustedes? Hola, hola. Qué bonito estar a esta hora con ustedes y declarar las bendiciones del Eterno. Poder compartir una escuela más de la dinámica de Casas Cornelio. Estamos en la escuela número 27 y qué bonito, el tiempo va avanzando, el tiempo va pasando y nos estamos poniendo más bonitos. Aquí nadie se está poniendo viejo, nos estamos poniendo ligeramente usaditos. Para que ustedes sepan, nos estamos poniendo ligeramente usaditos, estamos felices por todas las bendiciones, oramos por toda la comunidad internacional, oramos por todos los liderazgos, oramos por todos los ministerios, por toda la gente linda que a esta hora está conectada desde México hasta la Patagonia, entonces desde el norte hasta el sur, del sur al norte, la gente de Europa, la gente de España, la gente de Francia, la gente de Inglaterra, la gente, bueno, tenemos gente en Holanda también, tenemos gente en Canadá, gente linda, México, el centro de la América, el sur de la América, todo, ¿verdad? Y tenemos entonces todo Estados Unidos conectados a esta hora de la noche, hablando el reino, entendiendo el reino, teniendo una cosmovisión fuerte del reino. Qué lindo estar con ustedes a esta hora, estamos felices, buenas noches a todos, buenas noches a todos. Estamos usaditos, estamos ligeramente usaditos, para que ustedes sepan, ¿verdad? No estamos viejos, estamos ligeramente usaditos. Bueno, entre más viejos nos ponemos, más añejaditos y más bonitos, amén. Entonces estamos felices. Qué linda esa gente, ¿no? Yo soy del 70, nosotros somos la gente del 70, 76, esa gente del 70, 80, qué gente más bonita. Creo que somos la generación más privilegiada. Una de las generaciones más hermosas es la generación entre el 70 y 80. Esas generaciones fueron, qué generación más linda, ¿no? Si usted es del 70, bueno, todavía el 60, pero el 70, vamos a darle el 70, 80, qué generación más linda, qué generación más hermosa, ¿verdad? Es una generación que está entre la vida antigua y la vida moderna, es como un puente, ¿no? Entre la antigüedad y lo moderno, y nosotros estamos en el centro. Nos tocó ver, por eso cuando tus hijos te digan a ti, ¿no? Tus hijos, ay mamá, usted está aburrida, usted no conoce, estamos en otro tiempo. Dile, sí, efectivamente, tú no viviste el mío, yo estoy viviendo el tuyo, entonces yo te llevo una ventaja. Entonces estamos en un tiempo maravilloso. Qué lindo, ¿no? Qué lindo compartir. Bueno, estamos en dinámica de Casas Cornelio número 27, ¿verdad? Estamos en la doctrina de los apóstoles, continuamos. Tenemos que remarcar, arrancamos ya, amarres los cinturones, que estamos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos que remarcar que solo existe un solo bautismo, desde la llegada del Mesías hasta su retorno. Hermoso. De nuevo, tenemos que remarcar, hay gente que dice, profeta, pero tú repites mucho algunas cosas. Sí, efectivamente hay que repetir y remarcar y remachar para que eso se haga carne en nuestro espíritu, para que eso sea sólido para nosotros. Tenemos que ser personas sólidas, personas del espíritu, ser entendidos en lo que estamos haciendo. Entonces tenemos que remarcar que solo existe un solo bautismo desde la llegada del Mesías hasta su retorno. Vea usted eso. Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, ¿verdad? Nos habla de eso, ¿verdad? Nos habla de eso, de ir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo único y verdadero, no existe otro. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ese es el bautismo instituido y el bautismo sólido y el bautismo que el Mesías nos envió a nosotros como su iglesia justa, como su iglesia legal, como su cuerpo legal sobre la tierra. Somos esos agentes, ¿verdad? Ese cuerpo dinámico, ese cuerpo glorioso que fue llamado, ¿verdad?, hacer la voluntad del Padre, enseñándoles, oigan esto,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, no podemos irnos, no podemos quitar el dedo del renglón, no podemos irnos a la izquierda, no podemos irnos a la derecha. Entendemos, señores, que tenemos que estar repitiendo, anunciando, hablando, duplicando, ¿verdad? Expandiendo este mensaje que fue instituido en los días de los apóstoles, en los días del Mesías, ya entre ese tiempo maravilloso, ¿verdad? De la llegada del Mesías, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del sistema. Amén. Entonces los envió a manifestar su agenda, ¿verdad? La agenda del reino. De nuevo, los envió a manifestar su agenda del reino. Su prioridad, que en su momento era solo para los judíos. Esta prioridad de la agenda del reino era solo para los judíos en su momento. Él lo habló y dijo, ¿verdad? Y lo vamos a leer en Mateo capítulo 10, versos 5 al 6. A estos 12 envió el Mesías y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Había una orden específica que esta palabra, este bautismo y este mensaje era específicamente para la casa de Israel. Esa era la orden y a eso habían sido enviados entonces los discípulos antes de la muerte y antes de la resurrección, ¿verdad? Entonces, de nuevo, a estos, Mateo 10, 5 al 6, a estos 12 envió el Mesías y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Si esta orden se hubiese mantenido vigente después de la resurrección, después de la muerte y resurrección, hubiera sido catastrófico para nosotros. Porque los judíos hubiesen creado su doctrina que este Mesías solo era para ellos y no para los gentiles o para el cuerpo de Cristo. Y aún después del anuncio que el Mesías dio, hubo una controversia terrible. De tal manera que cuando el reino llegó a la casa de Cornelio, los discípulos de Jerusalén, las autoridades de Jerusalén se opusieron ferozmente, se opusieron carnalmente para no dejar que el reino avanzara en la casa de Cornelio. No sé si ustedes recuerdan la historia. Y tuvo Pedro que explicar, pero no fue una explicación de una hora, ni una explicación de un momento. Les costó asimilarlo y hasta ahora les cuesta asimilarlo, porque los judíos se creen dueños de la Torá y se creen dueños del Mesías y se creen dueños de toda la historia, pero no es verdad, ¿verdad? Entonces, porque nuestro Dios no es judío, nuestro Dios es Dios. Él no tiene una nacionalidad humana, su nacionalidad es el reino, es su reino. Por lo tanto, Él no es el Dios de Israel solamente, Él es el Dios de toda la tierra y de todas las naciones y de todos los rincones del mundo. Amén. Evidentemente, Israel es el epicentro del nacimiento de este proyecto maravilloso y nosotros estamos enormemente agradecidos con Israel. Amamos a Jerusalén, pero amamos la tierra. En la misma dimensión que amamos a Jerusalén, amamos a Haití. En la misma dirección que amamos a Jerusalén, amamos también a los árabes. De tal manera que amamos la tierra en la misma dimensión que el Mesías ama la tierra. La amó tanto porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice solamente a Israel, sino al mundo o a la tierra, que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces tenemos que amar la tierra en la misma dimensión que el Mesías la ama. Tenemos que amar el planeta, tenemos que amar la creación en el mismo nivel que el Mesías la ama, que fue capaz de morir no solo por los judíos, sino por toda la tierra. Entonces, verso 6: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ve solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, el mandato cambió de dirección fuerte. Sin embargo, el mandato cambió de dirección por causa del propósito y del cuerpo, su cuerpo, pues estaba distribuido en todas las naciones de la tierra, desde Israel hasta lo último de la tierra. Su cuerpo estaba desde Israel hasta lo último de la tierra. De nuevo, su cuerpo estaba desde Israel hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, verso 8.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tremendo el Eterno. Marcos 16, 15 al 16. Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Es un mandato después de la resurrección. De nuevo, es un mandato después de la resurrección. Por lo tanto, es el mandato clave y claro del Mesías, ¿verdad? De nuevo, Marcos 16, 15 al 16 es un mandato después de la resurrección. Por lo tanto, es el mandato clave y también es el mandato claro del Mesías. Es el que tenemos que cumplir como su cuerpo legal sobre la tierra. ¿Y cuál es ese mandato? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces ya el mandato cambió de dirección. Antes de él morir y resucitar, los envió a la casa de Israel, ¿verdad? Para seducirla, para tocarla, para amarla. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise agarrarte y acogerte como la gallina arropa sus polluelos y no quisiste? Entonces cuando se dio cuenta que los pollos no vinieron a la gallina, que los pollos no se acercaron, entonces, ¿verdad? En su resurrección ya él había muerto por todo el planeta. Él había resucitado por toda la tierra. Ahora el mandato es Marcos 16, 15 al 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y ahora mira esta hermosura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Que no creyere será condenado. Y no hay una nación que sea la excepción. Y no hay un territorio que sea el privilegiado. Este mandato es para todos. Id, y les digo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No hay una nación preferida, no hay un pueblo preferido. Es un mandato para toda la tierra. Tremendo. ¿Por qué? Porque había venido el Mesías, había venido la salvación, había venido el reino y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dichosos aquellos que amaron la luz. Este mandato es nuestro mandato. Este mandato es nuestro mandato bandera para la predicación, para la expansión y la divulgación del mensaje del reino. Lo repetimos. Marcos 16, 15 al 16 es nuestro mandato bandera para la predicación, la expansión y la divulgación del mensaje del reino. La advertencia es para todos, porque desde ahora queda claro que este mensaje solo es para los que creen y lo reciben. No importa si es judío o si es griego. No importa si es judío o si es latino. No importa si es peruano o si es colombiano. No importa si es colombiano o si es venezolano. No importa si es entonces ecuatoriano o si es hondureño. No importa si es americano o centroamericano. No importa si es del sur de la América o del norte y muy blanco. No importa nada de eso. El mandato es para todos por igual. Entonces la advertencia es para todos, porque desde ahora queda claro que este mensaje solo es para los que creen y lo reciben. Además, este mensaje no tiene ningún origen nacional. Y lo voy a repetir, el mensaje del reino no tiene ningún origen nacional. Por lo tanto, ningún país o región se lo puede atribuir como suyo. Este es el mensaje del Padre para todos los que quieren ser hijos. No importa el género, no importa el color, no importa la raza, es para toda criatura, desde el hombre hasta el hombre. Aleluya. Desde la bestia hasta la bestia, desde el ave hasta el ave, desde las aguas hasta las aguas y desde la tierra hasta la tierra, para todo el que cree y todo el que confiesa que Él es Dios. Este mensaje no es de X país o de X pueblo. Este es el mensaje del reino y solamente lo toman aquellos que creen en Él. Perfecto. El apóstol Pablo lo entendió en Gálatas 3, 28 al 29. El apóstol Pablo lo entendió claro. Ya no hay judío. Gálatas capítulo 3, verso 28 al 29. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Por eso cuando la iglesia predica género, va a tener la división de las diferentes opciones de género. Porque ya no solo hay género femenino y género masculino.
Por eso es que humanismo le gusta hablar de género, para meter al transexual, para meter al bisexual y para meter al otro y al otro y al otro, ¿verdad? Entonces nosotros como la iglesia del Señor no podemos estar hablando de género. Solamente tenemos que decir que somos uno en Cristo y c'est fini, como dicen los franceses, c'est tout, se acabó. No existe la palabra género, somos uno en Cristo. Entonces si una persona quiere decirte, ¿y yo qué soy? ¿Soy hombre o soy mujer? Dile, no lo sé. Lo único que sé es que si quieres saber quién eres, ve a Cristo, que Él te va a revelar quién tú eres. Es en Él que nos encontramos, es en Él que somos libres, es en Él que somos identificados, es en Él que tenemos identidad y es en Él que tenemos vida. Entonces, de nuevo, Gálatas capítulo 3, verso 28 al 29, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pero hay gente que anda judaizando y quieren que usted se ponga la kipá, y quieren que usted ande un chofar, y quieren que usted hable en el idioma hebreo. Porque ellos juran que el idioma hebreo es el idioma del reino, y eso no es verdad. El lenguaje hebreo o judío es el lenguaje de Israel, como el español es el lenguaje del Perú o de Honduras o de Colombia o del sur de la América, como el inglés es el lenguaje de Estados Unidos. O como el inglés también es el lenguaje ¿de dónde? A ver, el lenguaje de, qué sé yo, de Inglaterra. Pero el lenguaje del reino no es de origen humano. El lenguaje del reino es totalmente divino. Es por eso que cuando usted entra en corrientes humanas va a tener problema, ¿verdad?, con el reino. ¿Por qué? Porque el reino no trabaja para las corrientes humanas. El reino está a la disposición de... Oiga bien, el reino está para bendecir a todas las lenguas, ¿verdad? Pero el reino no habla ninguna de ellas. ¡Wow! Lo voy a repetir de nuevo. El reino es una lengua a la disposición de todos, de todas las lenguas. Pero el reino es una lengua o un lenguaje que no habla la lengua de ellos. El reino no va a hablar la lengua de nadie. O ellos hablan la lengua del reino o se acabó. Aquí no hay negociación. Ya vino uno que murió y resucitó. Ya vino uno que conquistó autoridad y potestad. Por lo tanto, no se va a doblegar ante ningún gobierno, ante ningún reino, ante ninguna cultura, ante ningún país, ante ninguna estrategia, ante ninguna doctrina. El Señor ya tiene su doctrina y punto. Se acabó. No hay discusión. No podemos discutir cosas que ya están dadas. Eso es lo que nosotros creemos. Poderoso. Entonces ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y si vosotros sois de Cristo, pero si está diciendo que no hay judío, que no hay griego, que no hay esclavo, que no hay libre, y dice que nosotros somos de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos. Y de ahí se agarran los que judaizan y dicen, sí, pero aquí está el versículo que dice el linaje de Abraham. Pero que está diciéndonos que a través de la promesa somos herederos. ¿Y en quién somos herederos? Nosotros, si Jesucristo no hubiese venido, evidentemente no tuviéramos nada que ver con Abraham. Evidentemente no tuviéramos nada que ver con Israel, nada que ver con este cuento. Pero por la llegada del Mesías nosotros tenemos derecho, porque en Él fuimos bautizados, porque en Él somos hijos, porque en Él hemos ido al Padre y en Él estamos sentados juntamente en los lugares celestiales. Entonces, por causa de Él es que nosotros somos hijos de Dios. Tremendo esto. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces todos los que creemos desde Israel hasta lo último de la tierra somos hijos de Dios. De nuevo, todos los que creemos en el Mesías desde Israel hasta lo último de la tierra somos hijos de Dios. No es que un hombre decide si tú no eres o no eres. No es. Este es un espíritu de racismo. ¿Qué cosa? Estamos ministrando racismo. Si es racismo, yo estoy fuera. Si yo veo un espíritu de racismo, estoy fuera del asunto. Esto no es que tú no eres judío, entonces tú no eres hijo de Dios. ¿Qué cosa?
Tú puedes ser judío, pero si tú no crees en el Mesías y si tú no te sometes a su doctrina, tú no eres hijo de Dios, tú eres hijo del diablo. Eso lo dijo claramente. Ustedes dicen que son hijos de Abraham y me quieren matar a mí. Entonces ustedes no son hijos de Dios, no son hijos de mi Padre, porque yo vine para restaurarlos a ustedes y colocarlos a mi nivel. Yo soy su hermano y los voy a llevar al Padre. Pero si ustedes no me aceptan a mí que soy Dios mismo, ustedes no son hijos de Abraham, porque Abraham trabaja para mí y Abraham vio mi día. Ustedes son hijos del diablo. Entonces eso sí queda claro, sea judío o sea hondureño. Si no creen en el Mesías, hijo del diablo, punto, se acabó. Cierre la página, no hay nada que discutir. Fuerte. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¡Wow! De nuevo, entonces todos los que creemos desde Israel hasta lo último de la tierra somos hijos. Ahora, ¿qué dice Gálatas 3:26? Gálatas capítulo 3, verso 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos, desde Israel hasta Israel, o desde Israel hasta lo último de la tierra. Todos los que no creen en su mensaje. De nuevo, todos los que no creen en su mensaje y en su poder serán condenados desde Israel hasta lo último de la tierra. De nuevo, todos los que no creen en su mensaje y en su poder serán condenados desde Israel hasta lo último de la tierra. Marcos capítulo 16, verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hacían de la kipá, hacían del talí, hacían de la bandera de Estados Unidos, hacían de la bandera de Honduras, hacían de la bandera de Guatemala, hacían de la bandera de Haití, hacían de la bandera que quieran dar. Así diga que es hijo de Donald Trump. O así diga que es hermano del loco de Maduro allá en Venezuela. Disculpa, así seas hijo de Macron con su Macrín. Así sea de hijo de quien seas. Si no te sometes al reino de Dios, vas a ser aplastado por el reino de Dios. Es que qué cosa, aquí no hay cuestión de negociación. Entonces que nadie te quiera judaizar. Que nadie te quiera obligar a decir que tienes que hablar así, porque tu lenguaje, el lenguaje del reino no es el lenguaje de Israel. El lenguaje del reino es el lenguaje del Padre. Aleluya. Fuerte. Maravilloso, ¿verdad? Entonces, el bautismo en agua es importante dentro del cuerpo. De nuevo, el bautismo en agua es importante dentro del cuerpo para pertenecer al Eterno y ser miembros del cuerpo. El bautismo en agua no es una licencia para pertenecerle a un apóstol. No es una... Es que si vamos a... La orden es: bautizarás en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para pertenecer al Padre, al Hijo y al Espíritu, para pertenecer al uno solo. Entonces no le perteneces a ningún hombre, porque no, o sea, aunque los hombres de Dios van a llevarte a las aguas, porque Jesús no bautiza a nadie. O sea, Jesús no bautizó en agua. No existe un bautismo en agua donde Jesús haya bautizado, porque Jesús nunca bautizó a nadie. De hecho, él mismo fue bautizado por Juan, ¿verdad? Porque el bautismo de él no tenía nada que ver con el bautismo de Juan. El bautismo del Mesías es un bautismo del Espíritu, es un bautismo de cambio de mente, es un bautismo de cambio de cultura, es un bautismo de cambio de lengua, es un bautismo de cambio de lenguaje, es un bautismo de cambio de nacionalidad, cambio, Dios mío, cambio de todo, cambio en los huesos, en la sangre, en el alma, en la vida. Es un cambio total que te regenera. Ese es el bautismo de Jesús. Entonces, cuando Jesús dijo bautizarán en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estaba diciendo: es porque ustedes me pertenecen a mí y a partir de ahora van a formar parte de mi cuerpo, para el cual yo vine a levantar y a restaurar en la tierra. Entonces no le pertenecemos. No es que nos bautizamos en agua para ser miembros de la denominación, o para ser miembros de la iglesia local de Juancito, o para ser miembros del grupo del apóstol, el grupo del profeta. Eso es un invento del hombre. Esa es una doctrina desviada del propósito de Dios. Nosotros somos bautizados para formar parte del cuerpo de Cristo. Y este está distribuido sobre toda la tierra. Amén. Entonces el bautismo en agua es el hilo que nos liga al cuerpo para ser discípulos. Wow, fuerte. De nuevo, el bautismo en agua es el hilo que nos une, que nos liga al cuerpo para ser discípulos y conocer al Eterno y a su mensaje en comunidad, unidos como cuerpo. Es esa coyuntura de unidad, es esa coyuntura de cuerpo para cumplir propósito y para hacer la voluntad del Señor sobre toda la tierra. Nosotros venimos aquí a hacer la voluntad del Señor sobre toda la tierra. Entonces, si tenemos su fe, wow.
Si tenemos su fe, la fe en Él, como Salvador, como Rey, como Señor, además aceptamos su lenguaje, wow, su mensaje, wow, su doctrina, recontra, wow. Entonces somos hijos de Dios. Gálatas capítulo 3 verso 26. Sin estos requisitos nosotros no somos hijos de Dios. Por eso les digo a ellos: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque no entienden mi lenguaje, no entienden mi doctrina, no entienden mi mensaje, no entienden mi palabra. Tremendo. Aunque se sepan la Torá, aunque sean escribanos y aunque sean nietos de Abraham y aunque sean sobrinos de Elías, y aunque sean primos de Zacarías, y aunque tu abuelo sea Malaquías o sea Jeremías, eres hijo del diablo, porque no estás entendiendo mi lenguaje. ¡Wow! Fuerte. Entonces lo vamos a repetir de nuevo. Si tenemos su fe, la fe en Él, como el Salvador, como nuestro Rey, como nuestro Señor, además aceptamos su lenguaje, también aceptamos su mensaje, aceptamos su doctrina, porque lo que está pasando aquí es que aceptamos la sangre de Él, pero no aceptamos su mensaje ni su doctrina. Estamos mal. ¡Wow! O sea, nos gusta su sangre, claro, porque su sangre nos salvó, ¿no? ¿A quién no le gustan los mangos sin haberlos sembrado? Ricos, maravillosos. Ir al mercado y ver un montón de mangos amarillitos, de colores ricos, rojizos. ¡Wow! ¡Qué rico! La sandía, ¿verdad? Que le zumbe. ¿A quién no le gusta comerse la sandía? ¿Verdad? Ya arregladita. Fuerte. ¿A quién no le gusta la sangre del cordero? Pero el Señor dice: bueno, es que mi sangre fue el que les libertó, el que los salvó. Pero si ustedes quieren gobernar conmigo, necesitan conocer mi lenguaje, necesitan conocer mi mensaje y necesitan conocer mi doctrina. Ese es el problemita. Israel amaba los milagros. Y si el Mesías solo hubiera hecho milagros, Dios mío, hasta ahora estuviera ya haciendo sus milagritos, estuviera vivo, ya lo hubieran clonado. No sé qué hubieran hecho con Jesucito, ¿verdad? Pero cuando él empezó a hablar del reino, Dios del cielo, se revolcaron como gusanos en tierra caliente, porque lo que les apretaba el cuello, lo que era el cuchillo en su garganta, era el reino. Hay gente que me dice: profeta, a mí me gusta cuando tú profetizas y Dios te usa mucho en liberación, profecía y milagros, pero no prediques. Sí, claro. Gálatas capítulo 3 verso 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. De nuevo, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si esta es nuestra fe y en esto creemos y lo practicamos y lo promulgamos, además lo confesamos, entonces todos como cuerpo somos y fuimos bautizados en el bautismo del Mesías. Esto es muy fuerte, lo voy a repetir de nuevo. Si esta es nuestra fe, si en esto creemos y lo practicamos y lo promulgamos y además lo confesamos, entonces todos como cuerpo somos y fuimos bautizados en el bautismo del Mesías. De lo contrario, no. ¿Qué le parece? ¿Cómo le quedó el ojo? De lo contrario, no. Porque es que una cosa es el bautismo de Juan y otra cosa es el bautismo de Jesucristo. No tiene nada que ver. De nuevo, el bautismo de Jesucristo es ser sumergido en su cultura, en su lenguaje, en su forma de pensar, en su vida, en su muerte, en su resurrección. Tremendo. Entonces, Gálatas capítulo 3, verso 27. Gálatas capítulo 3, verso 27. Porque todos los que habéis sido... A ver si estamos ahí, ¿sí? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¡Wow! Fuerte. Aleluya. Reciba activación en su espíritu. Reciba activación en su espíritu. Reciba Kamashenenei. Aleluya. Se ha activado en el espíritu ahora. Reciba revelación. Que se abran sus oídos. Que se abran sus ojos para el entendimiento del reino. Aleluya. Fuerte. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ya explicamos que Cristo no bautizó en aguas a nadie, ¿cierto? Entonces no podemos ser bautizados. El bautismo en aguas no es el bautismo de Cristo, nada que ver. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo,
de Cristo estáis revestidos. Y si estamos revestidos de Cristo, entonces significa, oiga esto, si estamos revestidos de Cristo, entonces significa que hablamos su lenguaje, que vivimos su vida, que es nuestro modelo, que es nuestro estilo de vida, que es nuestra bendición, que es nuestra gloria. Tremendo eso. Fuerte. El único ingrediente que salva, y escríbalo y que usted lo entienda aquí claramente, el único ingrediente que salva es la sangre del Cordero, no el bautismo en agua. ¡Wow! ¡Boom! Muy fuerte. De nuevo, el único ingrediente que salva es la sangre del Cordero, no el bautismo en agua. Queda claro que el apóstol Pedro les habla de ser bautizados en Jesucristo, pero Jesucristo no bautiza en agua. Ese era el trabajo de ellos. Ellos tenían que hacerlo, pues el Mesías solo se los mandó a ellos. De nuevo, el único ingrediente que salva es la sangre del Cordero, no el bautismo en agua. Queda claro que el apóstol Pedro les habla de ser bautizados en Jesucristo, pero Jesucristo no bautiza en agua. Ese era el trabajo de ellos. Ellos tenían que hacerlo, pues el Mesías se los mandó. Vayan y bauticen, hagan discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces significa y queda claro y queda entendido, y no somos idiotas, y ya lo entendimos una y mil veces, que el bautismo del Mesías es su reino, su doctrina, Espíritu Santo y fuego, cambio de mentalidad, arrepentimiento, metanoia, no paranoia, metanoia. Sin embargo, ellos tenían que creer en el Mesías. De nuevo, sin embargo, ellos tenían que creer en el Mesías para recibir su bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Y ahora sí, conocer la vida y el mensaje del Mesías. Eso es ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. De nuevo, Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero vamos a repetirlo un poquito. El único ingrediente que salva es la sangre del Cordero, no el bautismo en agua. Queda claro entonces que el apóstol Pedro les habla de ser bautizados en Jesucristo, pero Jesucristo no bautiza en agua. Ese era el trabajo de ellos. Ellos tenían que hacerlo, pues el Mesías se los mandó. Sin embargo, ellos tenían que creer en el Mesías para recibir su bautismo en Espíritu Santo y fuego. Y ahora sí, conocer la vida y el mensaje del Mesías, eso es ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Claro, ni el agua. La promesa que el Mesías les dio a sus discípulos es para todo el que cree, desde Israel hasta lo último de la tierra. De nuevo, la promesa que el Mesías les dio a sus discípulos es para todo el que cree, desde Israel hasta lo último de la tierra. ¿Dónde estamos? El cuerpo, wow. Por eso el cuerpo de Cristo, vamos a ver, pasa hasta las mejores familias. Por el cuerpo de Cristo en su primera venida nace desde Israel hasta lo último de la tierra. De nuevo, por eso el cuerpo de Cristo en su primera venida nace desde Israel hasta lo último de la tierra. Lo vamos a remarcar. Por eso el cuerpo de Cristo en su primera venida nació desde Israel hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 2, verso 39. Porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién? Para Israel. Y para vuestros hijos, sus generaciones. Y para todos los que están lejos. ¿Quiénes son los que están lejos? Nosotros. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, aquellos que llamó para ser hijos. La promesa es para todos. Tremendo. ¿Y cuál es la promesa? El bautismo de Jesucristo, Espíritu Santo y fuego. Todo el cuerpo de Cristo es beneficiado con la promesa del bautismo. De nuevo, todo el cuerpo de Cristo es beneficiado con la promesa del bautismo del Mesías, en Espíritu Santo y fuego, en el poder de ser testigo del Mesías, anunciando su mensaje desde Israel hasta lo último de la tierra. Si usted se da cuenta, ellos no fueron bautizados para pertenecer al grupo del apóstol Pedro. De nuevo, si usted se da cuenta, ellos no fueron bautizados para pertenecer al grupo del apóstol Pedro
o de los apóstoles. Ellos eran bautizados en agua y en Jesús el Cristo para ser del Eterno y para unirse al cuerpo de Cristo. Hechos capítulo 2, verso 41. Hechos capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que conocieron su palabra fueron bautizados en las aguas y en el momento fueron bautizados en Jesucristo, porque se derramó el Espíritu Santo y el fuego, y inmediatamente la doctrina del Mesías, la doctrina de los apóstoles, el reino de Dios entró en ellos y salieron a predicar reino. Esto es cayendo el muerto, soltando el llanto, friendo y comiendo. Amén. Los discípulos continuaron el mandato del Mesías. De nuevo, los discípulos continuaron el mandato del Mesías en Mateo 28, 18 al 20. Y los bautizaban en agua. Les mostraban al Mesías y su mensaje. Entonces, ellos eran bautizados en el Espíritu Santo y fuego, con el poder de ser testigos del Mesías, anunciando el reino. Hechos capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, lo que se hablaba era la doctrina de los apóstoles. Pero ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? Era el mensaje del reino, el mensaje de su Mesías, el mensaje de su modelo, el mensaje de su maestro. Todos estos eventos fueron en pro del crecimiento de la iglesia. De nuevo, todos los eventos que se dieron desde la llegada del Mesías hasta su retorno, desde la llegada del Mesías hasta su ascensión, todos los eventos que pasaron, desde la llegada del Mesías hasta la venida del Espíritu Santo, todos esos eventos fueron en pro del crecimiento de la iglesia, o de la eclesía, del cuerpo. Y todos tenían la sangre como referencia, oiga esto, y todos tenían la sangre como referencia viva de salvación, y todos tenían el mensaje del Mesías como la doctrina de los apóstoles. Que quede claro todo esto. De nuevo, todos estos eventos fueron en pro del crecimiento de la iglesia, del crecimiento del cuerpo. Y todos tenían la sangre como referencia viva de salvación. Y todos tenían el mensaje del Mesías como la doctrina de los apóstoles. Entonces el bautismo en agua es el ingrediente que nos hace parte del cuerpo de Cristo. De nuevo. Entonces el bautismo en agua es el ingrediente que nos hace parte del cuerpo de Cristo. No de instituciones privadas ni de instituciones públicas. El bautismo de Jesús el Cristo es el ingrediente del poder en el Espíritu Santo para anunciar la vida y el mensaje del Mesías como testigos de su muerte y resurrección, además testigos de su reino, de su mensaje, de su doctrina. Fuerte. La iglesia del primer siglo es y tiene que ser un modelo para seguir. Lo vamos a remarcar para que nos quede claro, y tenemos que remarcarlo y volverlo a repetir y copiarlo y aprenderlo, porque tenemos gente que lo está escuchando y tenemos gente que lo está viendo, y si nosotros lo duplicamos mal, va a quedar duplicado en los próximos 100 años que vienen. Vamos a duplicar otra confusión, como la confusión que nosotros duplicamos de nuestros 100 años antepasados. Porque los 100 años pasados infestaron de ruina y de confusión a toda esta generación. Pero hay una generación ahora que no dobla las rodillas a Baal, que va a traer el evangelio del reino para infestar a la próxima generación de 100 años que va a traer el reino sobre la tierra. Entonces la iglesia del primer siglo es y tiene que ser un modelo para seguir, un modelo para copiar, un modelo para imitar y expandir. Esta iglesia es el modelo establecido por el mensaje, el trabajo, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Mesías. Fuerte, lo voy a repetir porque me parece rico, me parece espectacularmente de película. La iglesia del primer siglo es y tiene que ser un modelo para seguir, copiar, imitar, expandir. Esta iglesia es el modelo establecido por el mensaje, el trabajo, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Mesías. Hechos capítulo 2, verso 46 al 47. Y perseverando unánimes, Hechos capítulo 2, verso 46 al 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo
y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estaban unidos como un solo hilo. Y no solo eso, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. O sea, toda la gente que venía no le pertenecía a Juan. Yo soy de Apolo, yo soy de Juan, yo soy de... No, después, mucho después entró la malicia, entraron falsos maestros, entraron maliciosos, imitando al apóstol Pablo, porque imitadores han habido siempre, charlatanes han habido siempre, gente falta de respeto ha habido siempre, gente maliciosa ha habido siempre, y no es la excepción. Lo hubo, lo hay y lo va a haber. Hasta el retorno del Mesías, ¿verdad? Lo va a ver. Usted no se asuste, porque va a haber gente charlatana, gente mentirosa, falsos profetas, falsos cristos y anticristos que se han levantado para dividir el cuerpo. Eso lo hay. Eso que ni qué, como dicen los mexicanos. Amén. Tenemos que continuar con su legado y mandato. Nosotros, la iglesia del Cordero, tenemos que continuar con su legado, con su mandato, porque los profetas, la ley y los salmos hablaron del Mesías. Lo repetimos, tenemos que continuar con su legado y mandato, porque los profetas, la ley y los salmos hablaron del Mesías. Lucas capítulo 24, verso 44. Lucas 24, 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ya había resucitado y se le había aparecido a los apóstoles durante 40 días, y todos estos eventos que estamos leyendo son eventos de la resurrección, donde él se quedó por 40 días dándoles instrucciones de reino, remarcándoles el reino, hablándoles de reino, volviéndoles a remarcar la cultura, para que ellos no olvidaran este trabajo, no olvidaran esta palabra, no olvidaran lo que él había venido a hacer a la tierra. Por ello, en el monte de la transfiguración, oiga esto, por ello, en el monte de la transfiguración, pero vamos a repetir esto porque me parece muy rico, Lucas 24, 44. Y les digo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Por ello, en el monte de la transfiguración, aparecieron Elías y Moisés para dar testimonio que él era el cumplimiento de la profecía. Muy fuerte. Uy, santo, aleluya. En el monte de la transfiguración vino de la antigüedad, vino de la eternidad, vino Elías y Moisés como testigos fidedignos para decirle a todo Israel, yo Moisés y yo Elías, los más bravos que ustedes han tenido, damos testimonio que este es el Hijo de Dios, que este es el Mesías. Tremendo, wow, poderoso. Entonces, por ello en el monte de la transfiguración aparecieron Elías y Moisés para dar testimonio que él era el cumplimiento de la profecía. Mateo capítulo 17, verso 3. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Hablaban con el Mesías, Moisés y Elías. Ellos avalaron el trabajo del Mesías porque él es antes que ellos y porque él es Dios. Tremendo, muy fuerte. Los discípulos fueron exhortados una vez más a seguir y cumplir toda la escritura, porque él iba a ascender al trono del Padre. De nuevo, los discípulos fueron exhortados una vez más a seguir y cumplir toda la escritura, porque él iba a ascender al trono del Padre. Lucas capítulo 24, verso 45 al 47. Entonces les abrió el entendimiento. ¡Wow! Lucas 24, 45, entonces les abrió el entendimiento. Lo que tiene que ocurrir ahora con nosotros los líderes es que el Mesías tiene que abrir nuestro entendimiento. Por eso es que solamente el bautismo de Jesucristo abre el entendimiento. Por eso mi primer mensaje fue arrepentidos y convertidos porque el reino ha llegado, trayendo entonces una metanoia, un cambio de cultura, un cambio de disco, un descerebramiento, ¿verdad? Ese es el bautismo de Jesucristo. Y dice aquí Lucas 24, 45, entonces les abrió el entendimiento. Wow, o sea que estaban trabados, estaban atontados, y esas palabras les rompió y empezaron, wow, wow, wow. O sea, no crean ustedes que para el Mesías fue fácil abrir el entendimiento a sus 12 apóstoles. Aunque estuvieron con él, no le entendían ni le creían. Es que el reino es complicado. El reino
El reino es muy complicado para el que es muy docto. El reino es muy complicado para el que es muy docto. El reino es muy complicado para el que es muy estudiado. El reino es muy complicado para el que tiene mucha teología y mucha Biblia. El reino es complicado, señores. No crean ustedes que es fácil. Mira, no. Por eso es que cuando ellos escuchan el reino se revuelcan, porque su orgullo escritural, su orgullo textual, su orgullo de tradición milenaria es removido y no tienen base cómo sustentar tanta cosa, porque el reino les tira el techo, les tira el muro y les tira todo. ¿Ustedes creen que esto es fácil? Mi Señor. Es por eso que el reino es más fácil para el que ha pecado mucho. De nuevo, el reino es más fácil para el que ha pecado mucho. Por eso el Señor le dijo a aquel hombre, a Simón, ¿se acuerdan de aquel malicioso? Le dijo, es que esta mujer mucho pecó. Y al que mucho se le perdona, mucho ama. Y tú, como yo no tengo nada que perdonarte, no me amas. Entonces, el reino no es para los que se creen santos o inteligentes. El reino es para los oprimidos, para los desastrosos, para los bloqueados, para los atontados. Como no tienen nada que perder, como no tienen nada que cuidar, cuando el reino llega, ¡wow! Llega la luz, llega la revelación, llega la oportunidad, llega el rompimiento, llega la expansión. Somos candidatos del reino de Dios. Muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte, señores. Entonces, wow. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, señores? Estamos en... Entonces les abrió el entendimiento. Lucas 24:45. Para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Él había venido por su cuerpo, distribuido por toda la tierra, comenzando desde Jerusalén, porque primero es la casa, y desde la casa hasta toda la tierra. Una vez más, él estaba afirmando el mensaje, la doctrina y todos los sacramentos vividos con él, y que tenían que seguir eso. Que tenían que seguir. Eso sería la doctrina de los apóstoles. Lucas capítulo 24, verso 48 al 49. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Miren, se lo está diciendo en la cara. Todo lo que les estoy diciendo no es un cuento. Ustedes lo vivieron conmigo. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Quédense en la casa que ahí van a ser investidos. Por eso el libro de los Hechos dice que él se quedó 40 días hablándoles del reino, la doctrina y el mensaje a seguir. Todos estos tips formaron parte de esos 40 días. De nuevo, todos estos tips formaron parte de esos 40 días. Hechos capítulo 1, verso 3. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Los equipó antes de partir, volver al Padre. De nuevo, los equipó antes de partir, antes de volver al Padre. Por ello no podían hacer otra cosa que no fuera lo que Él les enseñó. Entonces, ¿en qué parte de la historia la iglesia se desvió? ¿O por qué la iglesia se desvió de mensaje? ¿O por qué la iglesia se desvió de cometido? ¿Qué fue lo que la iglesia negoció? ¿Con quién hizo contrataciones la iglesia para apartarse de la iglesia del primer siglo? Para apartarse de la doctrina de los apóstoles, para crear cada quien su propia doctrina. ¡Qué desastre! Tremendo. Los equipó antes de partir, antes de volver al Padre. Por ello no podían hacer otra cosa que no fuera lo que Él les enseñó. Lucas 24, 50 al 51. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Los reeducó, los entrenó con el reino y los bendijo o los envió nuevamente a cumplir propósito. Quedaron activados su fe,
su mensaje, su vida no fue de ninguna manera la misma. Todo lo que les dijo se cumplió hasta verlo subir al cielo. Todo lo que les prometió se cumplió hasta verlo subir al cielo. Lucas 24, 52 al 53. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios, porque se dieron cuenta que todo lo que el Mesías les dijo era verdad. Tenían su fe activada. Tenían su fe, Dios mío, a 1000, porque habían visto su llegada y habían visto entonces su ascensión al cielo o al Padre. Ellos estaban claros. Nada podía desviarlos en el tema del reino. El bautismo, de nuevo, ellos estaban claros, nada podía desviarlos en el tema del reino, en el tema del bautismo y en el tema de la gran comisión. Ahora esperaban la promesa. Todo lo que les dijo el Mesías se cumplió. Ahora tenían expectativa, ilusión con la promesa. Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Todos recibieron la promesa, todos lo vieron ir al cielo. Todos vieron estos eventos gloriosos del Eterno. Hechos capítulo 1, verso 10 al 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea que ellos vieron su presentación, vieron su bautismo y ahora vieron su ascensión. ¿Qué duda podían tener acerca de la vida, de la muerte, de la resurrección, del estilo de vida, del mensaje de su Mesías? Muy fuerte. Los discípulos no pararon, caminaban juntos en el nuevo paradigma de la ascensión. Es un nuevo paradigma para ellos. Los discípulos no pararon, caminaron juntos en el nuevo paradigma de la ascensión. La promesa, en el nuevo paradigma de la promesa, en el nuevo paradigma de la resurrección. Pero alegres, porque todo lo que su Mesías les dijo se cumplió. Y ellos fueron testigos que todo lo que los profetas dijeron del Mesías y del día de la salvación se cumplió con la llegada del Mesías. Ellos vieron a Moisés y a Elías venir como testigos en todas las promesas cumplidas en Cristo. De nuevo, ellos vieron a Moisés y a Elías venir como testigos de todas las promesas cumplidas en Cristo. Por ello tenían que seguir anunciando todo lo que Él les enseñó. Amén. No podían apartarse. No podían separarse. Y nosotros, los hijos del reino, no podemos separarnos. Por eso está llegando la hora de levantar iglesias en casa, desde la perspectiva del reino. No para levantar un grupito más o para llenarle la iglesia local a un apóstol o a un profeta, sino para cumplir propósito y para hacer que la iglesia del Señor se expanda en esta dinámica que es la dinámica del reino. Entonces no es que estamos creando Casas Cornelio para nosotros tener una iglesia grande. No, estamos creando Casas Cornelio, o estamos no creando, pero estamos descubriendo el modelo de la Casa Cornelio para invitar a Pedro, invitar a las personas a recibir el evangelio del reino, a ser bautizados en agua para formar parte del cuerpo y a ser bautizados en Jesucristo, que es en el poder del Espíritu Santo y fuego, para ser testigos del mensaje del reino desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Toda la iglesia cumpliendo propósito. Toda la iglesia con entendimiento del reino. Todos los entendidos dándose cuenta que llegó la hora de la descentralización de Babilonia, la descentralización del sistema, la descentralización denominacional, la descentralización institucional y formar parte del cuerpo de Cristo como miembros activos por toda la tierra y por todo el planeta, anunciando a una voz el evangelio del reino. Y eso es lo que el Padre quiere. Y eso es lo que el Padre quiere. Y si usted forma parte de este cometido, y si usted forma parte de esta doctrina de los apóstoles, y forma parte del Mesías, si usted cree que vale la pena su muerte, y que vale la pena su resurrección, y que vale la pena su bautismo, y que vale la pena seguir su gran comisión de Mateo 28, 18 al 20, entonces anótese.
y empiece a abrir una iglesia en su casa. Entrénese con el evangelio del reino y usted verá que va a crecer como las aguas cubren la mar, el cuerpo de Cristo y el reino de Dios sobre toda la tierra. ¿Cuánto viviré? No sé. ¿Cuánto va a vivir usted? Tampoco sabe. Pero sí sabemos que ahora, mientras tenemos vida, podemos cambiar la historia de la tierra. Podemos cambiar la historia de la iglesia. Podemos cambiar la historia de toda esta porquería denominacional y de toda esta farsa institucional y de toda esta confusión de doctrinas erradas y traer la doctrina del Mesías, que no es otra cosa más que el reino, su mensaje, su dinámica, su vida. Por eso es muy importante que entendamos el evangelio del reino y que comprendamos la importancia de establecerlo, la importancia de duplicarlo, de copiarlo y de seguirlo. Esto es sencillo. No es que yo estoy levantando un local aquí en Lima y que todos me sigan a mí. No es que estoy levantando un local en Honduras o en Francia para que me sigan a mí. No, bórralo. Bórralo, porque no es eso. Es que todos, así como el Mesías dice en Marcos que les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras, el Señor me está usando para abrir el entendimiento y que conozcamos las escrituras y podamos salir de la maldita Babilonia, salir, que venga la descentralización y que dependamos totalmente del Eterno y que volvamos al evangelio en las casas, a las iglesias en las casas como lo hacía la iglesia primitiva. Ese es el cometido del Padre. Y eso es lo que el Padre quiere. Yo bendigo a toda Iberoamérica, bendigo a toda Latinoamérica, rompo todo espíritu de brujería, respire con nariz, sáquelo por la boca, fuera todo espíritu de brujería, fuera todo espíritu de hechicería, santería, vudú, todo trabazón, todo espíritu que ata la mente, todo espíritu que ata las finanzas, todo demonio de hechicería se rompe en el nombre del Mesías. Quebramos las cadenas, quebramos los yugos, quebramos los portones y las puertas, quebramos toda maldición y declaramos al cuerpo de Cristo libre sobre toda la tierra. Respire con la nariz, saque por la boca, salga la ansiedad, salga el estrés, salga la depresión, salga la tristeza y que venga la paz del Señor en el nombre del Mesías. Fuera el espíritu de estupor, fuera el espíritu de atontamiento, de confusión, de angustia, de desesperación. Fuera en el nombre del Mesías. Demonio de acusación, demonio de persecución, te caes por tierra. Espíritu de miseria, de ruina, de atontamiento, te corto la cabeza en el nombre del Mesías. Y declaramos en esta hora, Padre, que somos libres, que toda la comunidad internacional es libre, que todos los hijos son libres, que todas las generaciones son libres, que somos llenos del Espíritu Santo. Bendigo sus vidas. Por favor, asista a los videos desde el 1, Casas Cornelio número 1, hasta Casas Cornelio número 27 que estamos ahora. Por favor, véalas todas. Y no solamente después que las ve en vivo, repáselas el siguiente día, porque no es un hueso, es mucha gloria, es mucha revelación, es mucha información y conocimiento desde la perspectiva del reino. Y este es un pequeño aporte para el cuerpo de Cristo. Si yo fuera malicioso, no les doy esto a ustedes. Ya escribo mis libros y los vendo, pero se los estoy regalando a ustedes. Es para que ustedes tengan herramientas, es para que ustedes tengan material, es para que ustedes tengan versículos bíblicos y no piensen que esta es una secta, que ese viejo está loco. No, vamos a mostrarles con las sagradas escrituras y a la luz de ellas que nosotros tenemos que hablar el evangelio del reino. Se finí, se tú, se acabó. Y yo a veces me pongo bravo cuando la gente no entiende, porque es que no estamos hablando de Juancito ni Pedrito, estamos hablando del Mesías, de su mensaje, de su trabajo, de su obra, de su inversión en nosotros, de lo más fuerte, su sangre, su vida, su muerte, su resurrección, para que nosotros ahora hablemos cualquier cosa. No, Señor, tenemos que hablar su mensaje, tenemos que pisar sus pisadas, tenemos que hacer tal cual como Él lo dijo, sin quitarle ni ponerle. Punto. Entonces eso es lo que necesitamos, y si estamos claros en eso, todo va a estar bien. Y si estamos entendidos en eso, todo va a estar bien.
Amén. El Eterno bendiga. Oro por los diezmos, las primicias, las ofrendas. Oro por la provisión en las casas. Oro por oportunidades, ideas de negocio. Oro por entendimiento y declaro en el nombre del Santo que todo va a estar bien para nosotros. La gente que llevó las obras, por favor, no se olvide de pagarlas, no pagarlas, pero dar esa ofrenda que es para hacer lo que estamos haciendo. Y la gente que siente dar una ofrenda de reino, ¿verdad? Y tener una obra de arte original, pero no es copia, ni es una réplica, ni una litografía, es original. Puede entonces, ¿verdad?, escribir, decir, profeta, quiero una obra. De hecho, vamos a hacer una exposición física aquí en Lima y una exposición virtual. Vamos a tomar todo el día para la exposición y la gente va a ver las obras y al que le guste una obra, pues vamos a ver los métodos de cómo obtenerla. Amén. Pero esto es para la gloria del Señor, porque tengo que trabajar y ganarme la vida. Porque yo sé que hablar de reino, miren, no es fácil. Cuando hablamos de reino, la gente no te quiere bendecir. La gente no te quiere dar. Entonces yo tengo que ver la estrategia, ¿no? Y el arte es maravilloso porque es como un niño que pinta sacando ese niño de adentro, mostrando lo lindo de la creación, mostrando los colores de la creación. Entonces por eso lo estamos haciendo. Pero bueno, que el Eterno les bendiga. Les mando un besito a todos. Muchas gracias por ser maravillosos y por estar juntos. Que el Eterno les bendiga. Que el Eterno los multiplique y los guarde. Muchas gracias por este tiempo maravilloso. Besitos a todos. Shabbat Shalom. Y mañana tendremos la escuela número 28. Bendiciones de reino y buenas noches. Gracias.